Hola a todos, pues sin dudas este vídeo originalmente iba a ser un top de animales carnívoros no dinosaurios, pero al ver que hace millones de años ocupaban asombrosas criaturas sumamente feroces, me vi obligado en cambiar la idea primaria. Es que la verdad no puedo dejar de escapar la tremenda fauna carnívora que se tiene en la era terciaria, y más aún la herbívora. Imagínense un mundo donde hubiesen cerdos con apariencia de osos que parecían pitbulls, y hasta incluso felinos igual de voraces que el dientes de sable, animales que con un tajo acababan con quien osasen molestarlos, y hasta las especies misteriosas de lobos. Cuando me di la tarea de investigar sobre estas especies, en primera quedé anonadado. En este vídeo os compartiré un poco de lo que me he informado y dar algunas explicaciones para la gente que mire el vídeo y entienda un poco de lo que estaré informando. Por cierto, antes que se me olvide, en estos vídeos locochones verán que en los animales de la era terciaria también estarán animales de la era de hielo, puesto que existen muchas fuentes que dicha era también corresponde a la era cenozoica o terciaria. Pues dado esta aclaración, por fin podemos comenzar con el vídeo. En la era terciaria, la era en la que reinaron los mamíferos, comenzaron a gestarse las formas que darían paso a las criaturas que hoy conocemos. Algunos tenían una contextura física un poco incomprensible, hubieron otros que tenían ciertos vestigios. Sin embargo, en este vídeo no solo hablaremos de algunas de estos especímenes, sino de aquellas que causaron miedo, y esto hay que sumar fauna tan diversificada que existió en la era cuaternaria. Sin dudas se produjo una época de esplendor en las especies, tristemente desaparecidas por cambios bruscos de clima, o también las tantas veces atribuida a la mano del hombre que, según dicen, fue la que aportó para la desaparición de la fauna pleistocénica, para lo que primeramente en esta entrega realizaremos un pequeño compacto de los depredadores de esa época. Hace 14.000 años en el Pleistoceno, existió uno de los últimos grandes depredadores. Este era el oso de cara corta. Esta bestia de las últimas eras prehistóricas poseía la velocidad de un esmilodonte, corría en zancadas, la potencia que le permitía hacer balance de peso y velocidad, pero una sola mordida de parte de este oso de cara corta, también llamado Arctotherium angustidens, podía ocasionar la pérdida de una de vuestras extremidades. En resumen, era un animal totalmente dotado, que podía consumir y a su vez lograr una adecuada respiración. Encima, sus dientes, aún teniendo cierta edad de ancianidad, no le reducían de forma considerable como otros animales que por la pérdida de la fuerza de sus dientes, les resta la horrible decisión de morirse de hambre. Todo un poderoso predador. Sin embargo, recientes hallazgos indican que el Arctotherium, más que una bestia que buscaba saciarse, era un animal que usaba su corpulencia para asustar a los demás depredadores, que con ahínco y entrega cazaban sus propias presas, ahuyentándolas lograba valerse de la carne que quedaba, aun si prevalecían los huesos por encima de las entrañas. Este oso de cara corta poseía la facultad de meter sus dientes por entre las costillas del animal muerto. Era el Eoceno hace 42 millones de años, lugar, Norteamérica. Hubo un animal que era el terror, el abuelo de los pitbulls, un animal que se tragaba hasta los huesos. Ese era el hienodonte, un poderoso animal que con su fuerza física lograba tumbarse a sus presas, aunque su contextura física era totalmente diferente a las hienas actuales. En primera, porque la posición de sus vértebras es recta a diferencia de las hienas, que tienen una posición más diagonal. Sin dudas a los científicos les tomó un gran largo tiempo para dar una posición exacta de su cabeza, debido a las grandes proporciones que éste poseía. Sin embargo, tuvo que lidiar su entorno con los dientes de sable y los etelodontes, un animal pariente de los cerdos, y el animal más abundante eran los oreodontes, con los cuales se valía para alimentarse. Este animal vivió por un largo tiempo, casi unos 26 millones de años, por lo que se podría decir que el hienodonte vivía de una forma próspera hasta su extinción total. Hace 25 millones de años, un animal que era la combinación, la potencia de un oso y la extravagancia de un cerdo, causaba terror en el Oligoceno junto con el hienodonte. Su nombre era Daedon, coloquialmente hablando, un entelodonte, apodado el cerdo asesino por los paleontólogos. Según los estudios indican que este animal tenía sus molares y premolares para cortar los vegetales e ingerirlos, pero ¿y entonces qué hacían los dientes delanteros? Eran sumamente diferentes a los dientes de atrás, y sencillamente eran dedicados a desgarrar la carne de sus presas.
La palabra Daeodon viene de dos vocablos griegos, Daios que significa hostil y Odon que significa diente, entonces estamos hablando de un diente terrible, y es que sus caninos ayudaban a horrorizar su aspecto, que de primera te daba la sensación de ir con cuidado. Aunque no era tan frecuente encontrarlo, el Daeodon se distribuyó por todo Estados Unidos, la velocidad de este animal se basaba en sus patas que terminaban en 2 dedos, y se le muestra como una criatura que podía cazar a sus presas yendo tras ella, no como otros animales que necesitan emboscar o confundirse un poco con el paisaje para agarrarte desprevenida a su víctima. Sin dudas tan peligrosa era esta criatura que apareció en algunos documentales de la National Geographic o en el mismo Discovery, en los documentales de Caminando con criaturas prehistóricas. Y bueno, ya que este video ha sido de animales de proporciones grandes, vamos a hablar de los felinos en este momento, porque cuando a uno le hablan de los felinos más poderosos de aquellas épocas, el primero que se nos viene a la mente es el tigre dientes de sable, el segundo espécimen en relevancia es el león de las cavernas. Sin embargo, en el Pleistoceno existió una criatura que se presume supera en tamaño a las otras dos recientemente mencionadas, su nombre es el Panthera tigris acutidens, cuya fuerza era capaz de cazar desde un chalicoterio hasta un búfalo. En esta ilustración se puede apreciar cómo caza a un rinoceronte lanudo, un herbívoro bastante famoso de dicha época. Sin duda animales como este pertenecieron a la colorida megafauna que habitó el mundo hace unas decenas de miles de años atrás. Sin embargo, pese a su tamaño, no es conocido por ser un animal que cazaba a grandes velocidades, dependía mucho del acecho, de la vegetación que existiese para poder tener en la mira su presa y perseguirla en una distancia corta de tal forma que lo pueda interceptar y así servirse de su banquete. Ya que hace un rato hablamos de dos felinos muy relevantes, creo que mucha gente no conoce quién es el león cavernario americano, cuyo nombre científico es el Panthera leo atrox. Este animal era un 25% más grande que un león africano, de esos que te encuentras en los documentales de la Nat Geo. El Panthera atrox es una especie interesante pero no muy comentada. Si hablamos de los carnívoros pues aquí te lo estamos narrando para que tengas una idea de cómo había sido este animal, además de que por su estatura era un gran cazador. Esta criatura vivió por el oeste de los Estados Unidos llegando desde Alaska hasta México, por lo que se podría decir que este carnívoro era una especie muy abundante, tan así que se dice que sus restos fósiles pudieron haber llegado hasta Perú, debido a que en esta época Centroamérica estaba formada y por ende hubieron muchas migraciones de los animales terrestres hacia otros parajes que antes no conocían, con algunas consecuencias por allí. Retomando el tema del león de las cavernas, dichos fósiles, según comentan, tal vez pudieron haber sido de otros felinos como los jaguares. Sin embargo, su tamaño solo podía ser superado por el oso de cara corta, aunque se presume que el león de las cavernas pudo haber sido tanto carnívoro como carroñero. Aún a pesar de eso, su capacidad craneal era lo suficientemente grande como para hacer tácticas de caza. Cuando nos referimos a cazar en manadas, sus restos fósiles fueron encontrados en diferentes cavernas, más de unos cientos, donde se descubrieron que las manadas de estos especímenes vivían en cuevas, de allí el nombre de león de las cavernas. Tanto el atrox así como el Spelaea, que fue un león prehistórico que vivió desde Europa hasta Asia Central, atravesando Rusia para luego llegar a expandirse hasta Canadá, fueron dibujados por los humanos de ese entonces en pinturas rupestres de ese entonces. Sin dudas hablar de estos animales es a veces un poco sencillo así como complejo, ya que todos ellos terminarían dando descendencia al león actual que todos conocemos, con un poco de menos tamaño pero tal vez igual de feroz que sus antecesores. Por último, para culminar, voy a hablar de la última especie de este vídeo. Esta vez hablaremos de una especie cuya raza no ha sido tan relevante, una de las razas menos habladas en la historia evolutiva de los mamíferos, pero vayamos despacio, ja 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 ja. Bueno, cuando has buscado algún animal para informarte, y lees el nombre científico de esa especie, pues la especie que voy a hablar es una cuyo nombre es muy fácil de recordar. Creo que todos conocemos al Canis lupus, mejor conocido como el lobo común, o al Canis familiaris, que es el nombre científico del perro. Este animal es uno que se llama Canis dirus, o mejor conocido como el lobo gigante o el lobo terrible del Pleistoceno. Según me informé, el Canis dirus fue un animal que habitó todo el continente, desde América del Norte hasta la Argentina vivió este simpático animalito. Según los fósiles indican que al igual que los lobos actuales, el lobo terrible cazaba en manada para obtener su alimento. Ante esto tenía que cuidarse de animales como los dientes de sable y los osos de cara corta. Como algunos animales, debido a su peso, no tenía grandes dotes al momento de salir a capturar una especie. Sin embargo, no quita el pensar en la potencia con la que el lobo terrible podía desgarrar la carne. A veces pienso que este animal cazaba y comía carroña al igual que los
los otros animales que se caracterizaban por tener cierta masa corporal. Sin embargo, este lobo no era considerablemente grande respecto al lobo gris, por ejemplo. También se suelen encontrar fósiles de animales herbívoros que tenían las marcas de los lobos terribles, lo que da a pensar que sus presas no eran tan ágiles como uno podría imaginarse. Quizás una presa lo suficientemente despistada como para no darse cuenta que está medio cuerpo en las fauces de estos animales. Y bien banda, eso ha sido todo por el momento. Recuerden que si les gustó mi vídeo denle like, comenten qué les pareció o si quieren aportar más, y si se les antoja XD, pueden compartirlo con los demás. Que pasen un excelente día, amiguitos. Hola a todos, pues sin dudas este vídeo originalmente iba a ser un top de animales carnívoros no dinosaurios, pero al ver que hace millones de años ocupaban asombrosas criaturas sumamente feroces, me vi informado y dar algunas explicaciones para la gente que mire el vídeo y entienda un poco de lo que estaré informando. Por cierto, antes que se me olvide, en estos vídeos locochones verán que en los animales de la era terciaria también estarán animales de la era de hielo, puesto que existen más de voraces que el dientes de sable, animales que con un tajo acababan con quien osase en molestarlos, y hasta las especies misteriosas de lobos. Cuando me di la tarea de investigar sobre estas especies, en primera quedé anonadado. En este vídeo os compartiré un poco de lo que me hay muchas fuentes que dicha era también corresponde a la era cenozoica o terciaria, pues dado esta aclaración por fin podemos comenzar con el vídeo. En la era terciaria, la era en la que reinaron los mamíferos, comenzaron a gestarse las formas que darían paso a las criaturas que hoy nos obligado en cambiar la idea primaria. Es que la verdad no puedo dejar de escapar la tremenda fauna carnívora que se tiene en la era terciaria, y más aún la herbívora. Imagínense un mundo donde hubiesen cerdos con apariencia de osos, osos que parecían pitbulls, y hasta incluso felinos igual.